y se burlaban de Jesús y decían, es un simple carpintero. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda su hermano Hernán Vega desde aquí de Chillán, y a través de estos medios digitales poder compartir de la palabra del Señor para que su vida pueda ser bendecida. Como señalé al principio, desde el comienzo, ¿cierto?, se burlaban de Jesús. Así como hoy en día se burlan de nosotros por seguir a Jesús. Vamos a enfocar, ¿cierto?, la palabra primero en un texto en Marcos capítulo 6, versículo 3, y luego en Mateo 13, versículos 54 y 55. En Marcos dice, y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él, por el solo hecho de ser hijo de un carpintero. En Mateo 13, versículos 54 y 55 dice, regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga. Todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Amén. Bueno, estos dos textos que se han leído, ¿cierto?, está en base a la Nueva Traducción Viviente para una mejor comprensión. Como decía, aquí vemos, ¿cierto?, a la gente burlándose de Jesús. Lo consideraban como un simple hijo de un carpintero. Bueno, las escrituras no son claras, simplemente nos dicen, ¿cierto?, de que la gente hablaba como que Jesús era hijo de un carpintero. Y lo más probable es que Jesús también haya aprendido el mismo oficio, ¿cierto?, de carpintero. Sin embargo, ¿cierto?, a lo mejor la palabra carpintero parece simple, pero trabajar con maderas no es nada simple. En primer lugar, hay que tener conocimiento de los diferentes tipos de madera y a la vez tener conocimiento de los diferentes tipos de herramientas que se puede trabajar con las maderas. No todas las herramientas sirven para el mismo propósito. Tenemos que usar las herramientas adecuadas para trabajar cierto tipo de maderas. Seguramente, ¿cierto? Usted sabe que con la madera se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer objetos, artesanía, se pueden hacer muebles, incluso, ¿cierto?, hermosas casas que podemos ver hechas con solamente este elemento llamado madera. Ocurre, estimados amados hermanos, lo mismo con las personas. Usted sabe que nunca ha sido fácil trabajar con personas, puesto que cada persona es diferente en su forma de ser, en su forma de pensar, su carácter, en sus ideas, ¿cierto?, en sus creencias, etc. A veces nos encontramos con personas que aparentan ser duras, ¿cierto?, y otras personas que son más suaves. Así es la madera también. Hay maderas que son muy blandas y hay maderas que son muy duras. Pero con buenas herramientas se pueden lograr hermosos resultados. Así también el trabajo con las personas. En la medida que la persona se prepare, tenga herramientas, ¿cierto?, para poder trabajar con personas, ¿cierto?, las va a saber ocupar para poder llegar a los distintos tipos de personas. Y Jesús vino precisamente a trabajar con las personas, a trabajar con las multitudes. Y él mismo, ¿cierto?, y a sus discípulos nos encargó, ¿cierto?, el oficio, el mejor o el mayor de los oficios, ¿cierto?, que es ganar almas. Jesús mismo ahí en Marcos 1:17 dice, Jesús los llamó cuando llamó a sus primeros discípulos. Les dijo, vengan y síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. A eso vino el Señor, a ganar personas. Y eso Él también nos ha pedido a nosotros, a lo mismo, a ganar personas. Así que en esta ocasión vamos a hablar, ¿cierto? Como Jesús fue un carpintero, ¿cierto?, y usó herramientas, así también a través de la palabra del Señor tenemos que aprender a tener herramientas para poder trabajar con los diferentes tipos de personas, para poder traer esas personas
a Jesús, el Señor? En primer lugar, tenemos la herramienta del ejemplo. Dicen que el ejemplo vale más que 1000 palabras. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si no hacemos lo que nosotros estamos diciendo, no va a servir de nada. En cambio, lo que nosotros podamos hacer, aunque sea algo simple, algo pequeño, va a dejar un gran legado, una gran enseñanza. Y lo primero, ¿cierto? Para que la persona, ¿cierto? Aprenda de mejor manera, es observando. Entonces tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos, por ejemplo, su fe, el ejemplo de su fe en el Padre. Porque Jesús tenía claro que el Padre Celestial, ¿cierto?, tiene el control de todo. Y Jesús le enseñó a sus discípulos a confiar en el Padre, puesto que Él suple todas nuestras necesidades. Por eso Jesús le dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Él conoce nuestras necesidades. También, ¿cierto?, nos enseñó a través del ejemplo de hacer y después decir. Es decir, Jesús enseñaba y las cosas que enseñaba Él las hacía. Así también a nosotros, ¿cierto? Jesús a través de su palabra nos enseña a predicar, pero también, además de predicar, tenemos que hacer lo que predicamos. Como dice allí en Mateo 28, versículos 19 y 20. También Él nos dejó el ejemplo de ser humilde. Y no solamente de ser humilde con palabras, sino que también debemos practicarlo. Todo lo que aprendemos tenemos que practicarlo. Jesús nos enseñó a amar y también nos enseñó a practicarlo. No solamente decir te amo, hermano, sino que, ¿cierto?, hacerlo. Jesús quiere que seamos ejemplo en todo para el mundo. Puesto que tenemos una gran nube de testigos desde la Escritura, entonces tenemos que tener un buen testimonio. Tenemos el ejemplo también, ¿cierto?, de cómo Jesús amó, ¿cierto?, cómo nos amó a nosotros, que dio su vida. Y ese gran amor también por las almas, Él lo dejó reflejado. Y quiere el Señor Jesús que nosotros también amemos y ayudemos a nuestros hermanos o a quien tenga necesidad. Podemos ver en la palabra del Señor que cuando Él enseñó a las multitudes, que no solamente, ¿cierto?, enseñó o predicó a las multitudes, sino que también cuando vio que tenían hambre, tenemos varios ejemplos, ¿cierto?, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a miles, en una ocasión a 3.000, en otra ocasión a 5.000, etc. Y también, ¿cierto?, quiere que le amemos a Él, a su obra, y que amemos el oficio o lo que Él vino a hacer, ganar almas para el Señor. Y por lo tanto el Señor nos ha encomendado a predicar estas buenas nuevas de salvación, porque el Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor nos ayude. Entonces ya dije anteriormente que tenemos las herramientas del ejemplo. Él nos dejó muchos ejemplos en todo. También nos dejó la herramienta de la oración. Nos enseñó a orar. Tenemos el Padre Nuestro, que es una oración modelo para guiarnos. También nos enseñó a pedir de qué forma tenemos que orar. Nos enseñó el poder de la oración, ¿cierto? Las Escrituras dicen que la oración del justo puede mucho. Nos enseñó que debemos orar para vencer la tentación. Nos enseñó a orar, ¿cierto?, para orar también por nuestros gobernantes, sobre todo en estos tiempos donde sabemos que el mundo está convulsionado, están ocurriendo muchas cosas, estamos viviendo en pandemia, se aproximan, ¿cierto?, nuevamente las elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores, posteriormente de presidentes, etc. Entonces tenemos que orar por los gobernantes que tenemos y por los que vendrán, para que el Señor dirija sus mentes y no estén, ¿cierto?, haciendo leyes que son nefastas o que vayan en contra de la palabra del Señor. Nos dejó la herramienta de oración también para pedir sabiduría. Si alguno tiene falta de fe, si tiene falta de sabiduría, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que pedirle al Señor para entender la palabra del Señor. También nos dejó la herramienta de las promesas. El Señor Jesús nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, así lo dijo. El trabajo en este mundo, el trabajo con las personas, mis amados hermanos, estimados amigos, no es fácil.
pero tenemos que confiar que Cristo está con nosotros y tenemos que confiar que su Espíritu Santo, a través de nosotros, nos va a dar palabras para poder llegar a aquellas personas. Pero tenemos que tener estas herramientas. También Él nos prometió regresar por nosotros. Él prometió, ¿cierto?, que así como se iba en las nubes, también iba a regresar en las nubes. Tenemos muchas herramientas entonces, estimados amados, hermanos, en la palabra del Señor. Herramientas para trabajar en este mundo, pero sin duda una de las herramientas más fuertes es la promesa de que Cristo va a regresar por su iglesia. Y por eso tenemos confianza, y por eso le servimos, y por eso constantemente nos congregamos, quizás ahora no físicamente, pero sí a través de los medios digitales, para poder estar unidos y escuchar y alabar el nombre del Señor. La Escritura dice que este mundo pasará, y todas sus vanidades, así lo dice la palabra del Señor, pero nosotros tenemos la promesa de que tendremos vida eterna con Cristo. Lo hemos dicho muchas veces. Que el Señor viene, que aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esta promesa, ¿cierto?, también la tenemos que enseñar a las personas para que vengan a Cristo. Para terminar, estimados hermanos, Jesús, llamado el carpintero, vino a este mundo para hacer el trabajo más difícil, morir por los pecados del mundo. Así nos dice la Escritura en 1 Corintios 15, versículo 3. Y nosotros, como los discípulos de este carpintero, también tenemos mucho trabajo que hacer en este mundo. Pero tenemos que aprender a usar estas herramientas para poder ganar a otros. Nos enseñó primero con su ejemplo, ¿cierto?, a través de cómo moldear la madera. También nosotros, usando la palabra del Señor, podemos moldear con el ejemplo a las personas para que imiten a Cristo, para que sigan a Cristo. Nos dejó la herramienta de la oración, para pedirle al Padre por nuestras necesidades, para orar los unos por los otros, para orar por nuestros gobernantes. También nos dejó la herramienta de sus promesas, la cual nos recuerda que cada vez que nos cansamos o cada vez que tengamos dificultades, nos sintamos enfermos o tengamos dolencia, etcétera, para que no se nos olvide de que lo que se nos viene es mucho mejor y no hay comparación con la vida eterna que nos tiene preparado a cada uno de nosotros. En conclusión, Cristo el carpintero nos ha dotado de herramientas, amados hermanos, necesarias para que hagamos el trabajo que Él nos ha encomendado. Por lo tanto, tomemos lo que el Señor nos ha dado y hagamos el trabajo, porque Cristo, hermanos, viene pronto. Por último, hermanos, para recordar lo que dice en en Lucas capítulo 17, versículo 10, allí dice, ¿cierto?, que así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y también recordar lo que dice en Juan 9:4, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El día del Señor está pronto a llegar. Cuando venga el Señor en las nubes a buscar a su iglesia, a su pueblo, está muy pronto, mis amados hermanos. Todo se está cumpliendo. Usted lea la palabra y se va a dar cuenta que es así. No importa que el mundo se burle de usted. Se burló de Jesús, se va a burlar de usted. No importa. Lo importante es que usted sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Algún día, ¿cierto?, estaremos con el Señor por la eternidad y ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá nada de estas cosas que usted puede padecer aquí en esta tierra. Lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos, y será hasta una nueva oportunidad.